De regreso a Soberanía Popular, como le habíamos prometido antes de ir a la pausa, seguimos conversando con Farideh Raful, senadora y próxima senadora del Distrito Nacional. Yo lo que parezco aquí es un militantico. perdí la objetividad, la perdí. Discúlpenme, señor, en casa, lo que pasa es que yo no puedo ser hipócrita. Yo le he dicho a ustedes que mi sinceridad no está en juego. Farideh, levantaba la mano para protestar y dar duro, y ahora la levanta para aprobar. Bueno, no es así. La verdad que hay que ser justos. Hay préstamos del Partido de Liberación Dominicana que yo llegué a levantar mi mano y ahí están los votos, lo pueden pedir en la Cámara de Diputados. Todo lo que ha tenido que ver con el metro del Distrito Nacional, yo siempre lo he aprobado, incluso cuando estaba en la oposición. Porque entendía que era una obra que se estaba haciendo de manera viable, con un organismo multilateral, que tú tenías la forma de medir la ejecución, y siempre he votado por eso. Lo he hecho aquí también en este gobierno. Lo mismo voté, algunos acueductos también lo voté a favor, cuando era oposición, que recuerdo un acueducto de Montecristi, que voté también a favor. El de la línea, críticas, sí, es verdad. Mis críticas sí, han estado ahí están los votos, yo no tengo nada que ocultar. Hay préstamos en esta gestión que nosotros, cuando yo era presidenta de la Comisión de Hacienda, detuvimos porque entendíamos que no tenían el aval o que no eran necesarios para poder endeudar al país, sobre todo si se hablaba de apoyo presupuestario. Y como dije antes de la pausa, tomar en cuenta que en esta gestión gubernamental llegamos con un déficit heredado, que siempre mencionaba yo eso cuando era Cámara de la Diputada, decía, señores, estamos acumulando un déficit de 10 años el del que 12. solamente se va a poder suplantar con más endeudamiento. El de Cruzado siempre Danilo. lo decía. Y entonces, ¿cómo lo hacemos frente al déficit siendo con un endeudamiento? Lamentablemente. Pero también lo del COVID afectó mucho. E hizo que este gobierno se endeudara para hacer frente a eso, con fuentes de financiamiento, que son una economía de servicios, donde no producimos, pero damos servicios y de lo cual vivimos. Y eso ha motivado que este gobierno se haya endeudado. Sigo con mis propias críticas. Cada vez que llega un préstamo, digo, ¿será necesario? ¿No será necesario? Llegó un momento que, por ejemplo, nosotros rechazamos algunos préstamos que tenían que ver con el Ministerio de Educación, con el tema del sector eléctrico, de esta gestión gubernamental. ¿No te buscaste problemas políticos ahí? Siempre, porque siempre que tú haces una oposición a algo, te lo buscas. Además, y por eso yo hablaba... Y no se remontó a la convención del PRM. No, yo hablaba también, mira, yo hablaba del tema ahorita, de lo que hemos transformado, de la fiscalización. Te robaron sí, la más votada ahí. Tú sabes, al tercer lugar, pero el punto es que a mí esas me consta cosas... que Farideh fue la más votada. Oye, porque de los únicos que recorrió este país, bueno, por mi cuenta, fui yo. Y ahí lo primero que me decían era Farideh. Ganamos un primer lugar y nos pusieron en un tercero. Pero eso es una cosa, la vida partidaria. Al final tú demuestras cómo te vas legitimando. Yo hay que quedé seguir en noveno y me sacaron. Hay que seguir hacia adelante. Bueno, pero eso es importante que la gente lo sepa. Claro. Porque uno de los primeros desafíos que yo tuve cuando llegué al Senado fue encontrarme con que había un sector empresarial muy importante, que es importante para la economía nacional, importante que la gente lo sepa, que dominaba todo el Senado. Y que cuando comenzamos a hablar de la Ley de Desarrollo Fronterizo, yo como presidenta de la Comisión de Hacienda, ese sector vino, se sentó y me dijo, ese no es el proyecto que se va a aprobar. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo va a ser? Pero la legisladora soy yo. ¿Cómo? No, nosotros sabemos cómo se hace el trabajo. Yo le dije, yo no sé cómo se hacía antes, pero a partir de ahora, y mientras yo esté aquí, las cosas no se van a hacer así. Quienes deciden son los congresistas, que son los que son votados. Y nosotros comenzamos a imponer un sello de respeto, donde la democracia hace que todos participen, pero la democracia también es representativa, y el otro también tiene que entender que quien vota es el congresista. Y hay que... por quien vota. Sí. Y gracias a eso pudimos aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial después de 2 años en manos nuestras como presidenta de la comisión, pero con más de 14 años engavetada en el Congreso porque había sectores que no querían que la pasaran. Esas cosas, para poder lograrla, para poder derrumbar ese mercado persa, fíjense cómo se ha caído mucho lo del hombre del maletín, eso casi ya no se escucha. Sí, Farideh. Porque lo hemos podido terminar, y voy a hablar de los proyectos ahora porque así me preguntan. Sí, mira, tú tienes que guardar un espacio para hablar de política interna. Claro, sí, también. Tú cuestionaste mucho el endeudamiento. De reelección. ¿Tú no quieres hablar de reelección? También de todo, yo hablo de todo. El endeudamiento
endeudamiento que hizo el gobierno pasado con relación a la publicidad, Sí. el PLD ha salido a flote. Y recuerdo Sí. cuando tú citaste Sí. al caso de Joao Santana. Sí, claro, no, que le dieron ¿Verdad? contrato de manera ilegal a Y Joao Santana y Mónica Moura. Y entonces ahora el PLD ha querido traer eso y que el gobierno está gastando. José Rivas aclaró más o menos los otros días, Sí. pero creo que amerita como más sustancia para 4.000 saber menos cuál es está el gastando gasto el que está gobierno. haciendo Se el está gobierno. gastando menos dinero, pero yo siempre voy a ser partícipe de que la publicidad del gobierno debe ir enfocada en dos temas primordiales, que debe ser el tema de educación y de prevención. Exacto. Cuando el gobierno hace publicidad, a mí me gustaría verla más enfocada, por ejemplo, que hablemos, gastar dinero para el Ministerio de Salud, haciendo una campaña que promueva la vacunación de niños y niñas a temprana edad para preservar la salud de la gente. Que así como veíamos que había una lucha contra el narcotráfico a través de medios de comunicación cuando éramos pequeños, se haga y se apoye la lucha contra el narcotráfico a los agentes de la DNCD que están haciendo un excelente trabajo. Que se apoye, por ejemplo, en materia educativa, educación vial. Los ciudadanos Eso tienen es que educarnos a importante. través de los medios de comunicación. Al Intran debería apoyarse. Le vamos a hacer publicidad al Intran, no solamente lo que el Intran ha hecho, sino de cómo diseñamos campañas que vayan dirigidas a que los ciudadanos entendamos cómo mantenernos dentro carril, no violentar las reglas, para poder viabilizar el tráfico, que también hay un aporte que tenemos que hacer los ciudadanos. Y yo quiero que vaya focalizado en eso, no que se vaya solamente en promover lo que las instituciones están haciendo. Que es válido Hasta que se perno- sepa, hasta pero ya tenemos las redes personificado a veces. sociales. Pero ya lo que son de medios masivos y todo eso, podemos dirigirlo a educar al pueblo. Y yo creo que uno de los roles que hemos perdido, y lo digo y hago una crítica que yo creo que es válida para seguir mejorando, porque nosotros tenemos 3 años en el gobierno generando muchos cambios y trabajando para unos cambios cuyos resultados no se van a ver a corto plazo. Todo cambio trae consigo un cambio de cultura. Y ese cambio de cultura lleva tiempo, pero si no le das seguimiento, si no lo inicias, nunca se da. Tú tienes un país donde la gente, donde tenemos una plataforma educativa muy por debajo, cuando hablamos en términos comparativos con otros países. No debe pasar. El 4% para la educación, desde que comenzó a aplicarse, comenzó a gastarse en publicidad y en temas administrativos. Y descuidamos una parte del profesorado y una parte del contenido de la transformación del modelo educativo. Y por eso tenemos y seguimos arrastrando esas lagunas. Eso debe ser subsanado. Yo creo que este ministerio está muy enfocado en eso en este momento, pero nos falta. Entonces, todas esas lagunas tenemos que irla llenando, tratando de enfocar. Lo que no puede ocurrir aquí es contrataciones como la que hacía el PLD, a un Joao Santana, a una Mónica Moura, de manera directa, violentando la ley de compras y contrataciones, por millones y millones de pesos, para que cuando tú leyeras el contrato ayudaran al presidente candidato en su campaña política. Y ni siquiera se sabía para qué era que lo estaba. Entonces el pueblo pagaba la campaña política del presidente, que a la vez era candidato. Eso no podía ser, porque es ilegal a todas luces. Y yo lo evidencié. Y los puse a ellos en un camino difícil donde trataron de negar y crearon hashtag de Faride miente, y luego se le cayó la mentira a ellos mismos. Cuando se habla con la verdad y de frente, las cosas salen por sí solas. Y miren los resultados. Faride. Ahí está José Ramón Peralta, ahí están los demás, y Están faltan al- algunos que están fuera y todavía, ellos para que allá. tienen también que armársele como a otros. Como Nos a quedan otros. 5 minutos. Sí. Vamos al Y PRM. tenemos que entrar en Claro. política. Y yo quiero entrar por una aseveración que tú dijiste. Tenemos 3 años en el gobierno. Sí. Entonces yo quiero, partiendo de ahí, que tú me digas, ¿le queda 1 o le queda 5? Le queda 5. A Luis Abinader. ¿Y a ti? A Luis Abinader y a Faride en el Senado le quedan 5. Ay, 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 Al ay, PRM yo le auguro muchos años más y seguimos Ay. por este camino. Y yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente como para entender que estas transformaciones se han generado. Esto del Ministerio Público, trabajando de manera independiente, siguiendo hasta los propios miembros del Ministerio Público que borraban expedientes a personalidades conocidas, es un hecho sin precedente. Seguir figuras políticas, seguir casos de renombradía política en un país donde hay tantas complicidades, yo creo que es un hecho sin precedentes. La mafia permanece insertada en las estructuras de poder todavía y hay que seguirlas desmontando. La línea, por ejemplo, que se ha seguido en materia migratoria, yo creo que nunca habíamos tenido un presidente tan responsable y categórico con el tema migratorio como Luis Abinader, donde ha salido a tratar de estrechar lazos en la comunidad internacional para pedir la intervención y la ayuda, porque nosotros como país
país no podemos más y no podemos cargar más con una situación que es una amenaza latente, porque la verdad es que cuando hay una inseguridad como la que existe ahora en el hermano país de Haití, nuestra seguridad también tambalea, porque hay bandas que están manejando todo en contra de los derechos de los haitianos que pueden colarse a territorio dominicano y hacer que las cosas sean más difíciles. Y el presidente ha sido categórico y como jefe en armas ha dispuesto pues medidas contundentes. El tema de acercar la política a la gente, de humanizarla. Ya no vemos a estos políticos con estos sombreros, llevando las sillas, trasladándolas de lugar en lugar, con un podio donde el presidente va a hablar. No. Vemos desde el presidente de la República, la primera dama, la vicepresidenta, los alcaldes, las senadoras o senadores, con tenis, a pie en las calles, trabajando, velando por su comunidad, sin necesitar tanto presupuesto para visitas sorpresas y siendo lo más llano posible, haciendo compromiso con la gente. Estamos tratando de aquello que no se pudo resolver y se dejó en el olvido, como aquellas obras que ameritaban más de un 25%. ¿Qué se hizo? El Congreso validó que la misma, en vez de hacer nuevas licitaciones para concluir los procesos, fueran terminadas, porque lo primero es llevar a la gente el acceso a un sistema educativo de calidad. Fuimos el primer país en la región en materia de salud, en poder inocular a nuestra gente para volver a la normalidad. ¿Cuándo, Luis Abinader? Y estamos trabajando con los proyectos que ha trabajado este Congreso Nacional, que han triplicado cuando lo comparamos con los 4 años anteriores a los nuestros, en la dinámica. Son incluso los proyectos que han estado en el bloque constitucional. Tenemos la ley de ordenamiento territorial, la logramos aprobar, ley de regiones únicas, ley de extinción de dominio. Logramos aprobar una ley de desarrollo fronterizo más integral, donde no se aprovecharan los grandes empresarios, sino que los empresarios de la frontera también pudieran, microempresarios, trabajar con exenciones fiscales. ¿A ti no te da una hora? No me da una hora. Yo creo que la gente sepa todo lo que se está haciendo. El caso de la inversión. La oposición tuya ha querido empacar. No. Y de nuestra curul hemos promovido la ley de vacuna para nuestros niños y nuestras niñas, la ley de ciberseguridad, uno de los principales desafíos en el mundo, aprobada en el Senado, pendiente de aprobación en la Cámara, la ley de discapacidad, que nos tomamos 1 año y medio de hacer un proyecto de transformación de esa ley. ¿Y cuándo vamos a revisar el tema ley de la lactancia materna? No, espérate, para que no me le pongan... Espérate, que tengo que hablar de eso. ¿Cuándo vamos a revisar la ley de seguridad social que ustedes se comprometieron a revisarla desde que llegaran al Congreso? Eso es un buen punto. El Congreso la ha estado revisando y hubo un informe que hizo un grupo de congresistas en una comisión bicameral que lamentablemente no se ha aprobado porque el gobierno central ha estado trabajando aisladamente con lo mismo. ¿Quién está boicoteando eso desde el gobierno central? No, se está trabajando, pero a paso muy lento. Y yo creo que eso es uno de los grandes desafíos. ¿Por qué no se enfrentan esos sectores? Yo eso es lo que entiendo que debe pasar en los próximos 4 años, igual que la reforma tributaria. Necesito que tú te pongas enérgica. Yo no estoy involucrada en el tema de la reforma de seguridad social, porque he estado con la de vacunación, ciberseguridad. Nosotros depositamos un proyecto de ley importantísimo para que no nos retengan a nuestros muertos ni enfermos en los hospitales por deuda pública. Comprométete aquí a ponerte al frente de eso, porque en lo que tú te pones al frente, o camina o camina. La seguridad social y la de agua. Yo me voy a poner frente a la ley de la de agua. Ahí está bueno. La ley de agua la vamos a sacar en los próximos 4, así como París, la de ordenamiento territorial. Yo me comprometo a mira, es un compromiso del presidente. Faride tronó duro los otros días. Administrar una mayoría no es fácil. No. El PRM tiene gente cuestionada, como tú dijiste los otros días. Sí, claro que sí, todos los partidos políticos. ¿Qué pasará ahora? Entre ellos aspirante a presidente de la República. Tú ves eso. Claro. Todavía no, pues no se han inscrito los candidatos. Yo nada más conozco un candidato que es Luis Abinader. ¿Y tú vas a estar con ese? Con Luis Abinader, por supuesto. No se han inscrito ¿Y si salen otros, aunque sean amigos tuyos? Mi candidato y presidente de la República es Luis Abinader. ¿Y qué tú vas a hacer con Ramón? Y en la próxima semana, tiene hasta la semana que viene el presidente de la República para decir públicamente si va o no va. Nosotros, él tiene un equipo que está y un ejército. ¿Tú vas para la marcha de las mujeres del domingo? Del sábado. ¿El sábado? El domingo, el sábado. El domingo. No, el sábado estaré en el sector del Manguito en la mañana, en la tarde en San Jerónimo. El viernes estaremos en el barrio 27 de febrero con nuestra gente trabajando mano a mano y haciendo un levantamiento de información de las cosas que todavía podemos mejorar. Tenemos grandes desafíos en la capital, la seguridad ciudadana es uno de ellos. Creo que la reforma policial que ha iniciado el presidente de la República es trascendental. Necesitamos más recursos humanos. Señores, es la primera vez en República Dominicana
que se dignifica hasta el salario de los policías. Gracias, Faride. 3 aumentos salariales en 3 años, sin precedentes. No tiene competencia. Gracias, No, Faride. Luis Abinader no tiene competencia. Faride. No, ni tú Ni tampoco la en el senadora de la Senado. capital Faride. tampoco, En el ¿verdad? Senado, la candidatura al Yo Senado. soy. Vamos a seguir trabajando. Yo soy un cuadrito Tú eres un tuyo. cuadro, ¿verdad? Un cuadrito tuyo. Asignaciones va a tener tú. ¿verdad? Señores, llegamos al final Vamos a tener de todo. Soberanía Popular TV. Qué Gracias por la entrevista más oportunidad. agradable, qué mujer fácil de conversar, qué mujer tierno de ver. A los amigos míos que me están escribiendo, ahí no hay Oiga, ahí unos 5 espacio. minutos. Ahí no hay espacio, le digo yo. La vamos a pasar en rumba también, esta entrevista. Perfecto, Así perfecto. es. Y cuenten Que ya ustedes conmigo saben. para lo que sea y también no solamente para venir a hablar de los logros, sino también para asumir desafíos. Yo creo que todos juntos podemos lograr muchas cosas en este país. Así es, señores. Mañana la cita obligada a las 2 de la tarde. Esta entrevista la vamos a pasar en rumba esta noche. Nos vemos en breve.